Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame On Air. Esta vez estamos con Tiago Santos, General Manager de España y Portugal de Ironhack. Hola Sandra y muchas gracias por recibirme aquí en Sésame. Bueno, tenías ganas ya de venir y teníamos ganas de que vinieras. Tenía muchísimas ganas y para mí es siempre un placer estar aquí en la base y bueno, a ver qué sale hoy de este episodio. He escuchado muchos episodios de Sésame On Air y tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros y bueno, espero que no sea un podcast más. De hecho, lanzo aquí un reto a quien escuche el podcast, que se comprometa a escuchar este podcast hasta el final. Vale. Hombre, vamos a hacer que no quiera irse. No, es que no querrán irse. Va a valer la pena, seguro. Y nos lo vamos a pasar muy bien. Seguro que sí. Y además ya era como lo último que nos faltaba por colaborar juntos, el podcast. Porque estamos muy juntos. Sí, Sésame y Ironhack y Tiago Santos y Sésame, desde luego. Una colaboración muy bonita. Para mí me siento en casa cada vez que vengo aquí. Y sí, yo creo que era de las pocas cosas que falta, pero bueno, ya nos inventaremos algo más. Ya nos inventaremos algo nuevo. Sí, de aquí no paran de salir ideas siempre. Desde luego. Estás en Ironhack, cuéntanos un poquito la misión de Ironhack porque lleváis ya muchos años trabajando por la formación de perfiles más tech. Sí. Cuéntanos un poquito en qué estado estáis ahora mismo. Sí, Ironhack va a cumplir 10 años, es también una edad bonita. Voy a cumplir 2 años en Ironhack. Ironhack, sí, lo has dicho, es una escuela tech por un lado, pero a mí me gusta verlo como algo más que una escuela tech. Me gusta ver como una solución de empleabilidad. Porque aquí de lo que hablamos, la misión de nuestra empresa es cambiar la vida de las personas. Es decir, cualquier persona, independientemente de su edad, de su entorno, decide que quiere ser un profesional digital, un profesional tecnológico y lo puede hacer a través de un bootcamp y con eso transformar su vida. No vas a Ironhack para aprender a programar, vas a Ironhack para transformar su vida. Y para muchas personas es incluso, nos lo dicen, su última bala, su última oportunidad de cambiar su vida a mejor. Lleváis muchos años, como has dicho, lleváis 10 años. Supongo que también ha ido cambiando un poco el sector, vosotros con la propia evolución. ¿Cómo ha crecido también Ironhack en estos 10 años? Tú llevas 2, habrás vivido también sí. un boom últimamente. Sí, llevo 2 años en Ironhack, he vivido un boom y un momento muy dulce de la compañía, pero ya venía acompañando, era de esas compañías que admiraba y que venía acompañando. Es un momento bonito, nosotros hemos crecido en los últimos años muchísimo y el crecimiento no es solo crecer en número de trabajadores, somos alrededor de 200 personas. Fuimos el primer bootcamp en España y eso nos trae mucha responsabilidad, quizás una responsabilidad añadida, porque ahora hay muchos bootcamps en España, cosa que os saludo y saludo desde aquí la competencia, porque me parece muy bien que tú te montes un negocio y que luego haya varias empresas que se dedican a lo mismo. Significa que hay que reforzar la idea de que España sigue necesitando muchos perfiles digitales y tecnológicos. Además, también me parece muy interesante porque pues, tu perfil, trabajamos contigo, sí. Eres muy top voice del sector de la formación tech, del sector de los recursos humanos. Para ti es importante también un poco el tema de pues, evangelizar, por así decirlo, la importancia de formarnos y de seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Así es, no lo puedo plantear de otra forma. Yo soy General Manager de Ironhack, yo he sido director de recursos humanos, yo doy clases en algunas escuelas de negocio, sobre todo en la parte de negocio o de recursos humanos. Me sigo formando constantemente, escucho podcasts precisamente con ese objetivo también de formarme, y la parte digital o tecnológica nos va a tocar a todos, es decir, más jóvenes o más mayores, durante los próximos años todos vamos a tener que saber en determinado nivel tanto programar como saber analizar datos. Como nuestros antepasados han tenido que aprender inglés o que saber usar el ordenador, pues es lo que nos va a tocar. El idioma que todos vamos a tener que dominar es el lenguaje de programación. Así que sí, hay que seguir formándose, es formarse o morir. Y al final es un lenguaje y un idioma internacional. De hecho, vosotros estáis en muchas ciudades del mundo, sí. Intentando pues, que desde Ironhack pues, ayudar a esos perfiles que sí o sí, como dices, tienen que aprender un lenguaje universal, que es lo que viene ahora. Sí, y es así y será en todas profesiones. Yo no creo que haya perfiles digitales o empresas digitales, sino que todos van a tener que tener esa componente. ¿Pero por qué? Porque el mercado es así, es decir, tú compras un vuelo a través online, no vas a una agencia de viajes. Las agencias de viajes no existen apenas, ¿no? Incluso en el mundo corporate ya también existen aplicaciones para poder, o soluciones para poder hacerlo.
Tú te compras la ropa a través de una página web muchas veces para que te la pruebes en casa. Tú no vas al banco no más ni para abrir una cuenta. Vas al banco si tienes un problema serio. Ya no vas ni al restaurante muchas veces porque también a través de una app pides comida. Entonces todo el consumidor que se convirtió en usuario utiliza la tecnología, con lo cual todas las empresas también la van a tener que utilizar. Así que sí, Ironhack tendrá que estar en todos lados porque los perfiles digitales son necesarios en todas las empresas. Totalmente. Un problema y una solución internacional. Totalmente. Me gusta también mucho centrarnos un poco ahora en la parte del talento, porque en otros podcasts también hemos tocado el tema de la formación interna, de atraer o potenciar el talento que tienes dentro de la empresa. Y precisamente me parece un debate muy interesante tener contigo de atraemos y potenciamos, mejor potenciamos y luego ya si vemos que nos quedamos cortos atraemos. ¿Qué ponemos por delante? Me parece que siempre nos quedaremos cortos en cuanto a lo que toca al talento. Desde luego, la empresa cuando empieza, pues empieza pequeña con algunas personas en las cuales debe apostar muchísimo por su formación, pero va a haber momentos de mucho crecimiento donde va a tener que ir fuera, va a tener que ir al mercado o donde va a vivir una cierta rotación y tendrá que ir al mercado. Entonces, desde luego, apostar por la selección es importante, por encontrar el mejor talento, pero es mucho mejor para una empresa sacar el máximo partido de las personas que tiene dentro antes que tener que ir a buscar fuera. Y nosotros vemos esto incluso con cambios de rol durante tu trayectoria en una empresa. Es mucho más proficuo, mucho más ventajoso, tanto para el profesional que se ve siendo valorado por la empresa, como para la empresa que ya tiene una persona que conoce la casa, ¿no? Apostar por no solo la formación, porque no se trata solo de formación, sino también por este upskilling, por este upgrade del talento que tiene dentro de casa. Porque es todo lo que nos gusta en una empresa, igual que en una relación, es sentirnos valorados. Totalmente. Y precisamente has nombrado el término upskilling. Yo te iba a introducir el término también reskilling. Es un poco un resumen en dos conceptos de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Sí. Pero para las personas que a lo mejor no tengan el término en la cabeza, ¿a qué se refiere cada uno? Skill es habilidad, ¿no? En inglés, como todos sabemos. Up es para arriba, re es dándole otra forma. Exacto. Con lo cual, nosotros podemos, por un lado, tener un perfil de atención al cliente, por ejemplo, que muchas empresas tienen, y podemos darle este upskilling con un curso de diseño UX UI y que esta persona pueda entender el usuario y pensar cómo puede mejorar la solución de la empresa, la tecnología de la empresa o toda la aplicación que la empresa utiliza para relacionarse con el usuario. Podemos tener un perfil de recursos humanos que hace un bootcamp de data, con lo cual va a saber analizar los datos, y aquí estamos en la casa de los datos y de las personas, con lo cual desde luego será un perfil que tendrá más valor para la empresa. O podemos simplemente entender que el negocio cambia, las prioridades cambian y, por ejemplo, un banco que tiene muchas sucursales y una fuerza comercial de ventas muy elevada, con muchas personas, y que de repente cierra sucursales, deja de necesitar comerciales, pero seguramente necesita especialistas en ciberseguridad o programadores o analistas de datos, con lo cual le da una nueva forma al talento que tiene en casa, dándoles más valor también. A ese perfil profesional que al final seguramente te va a aportar más a esa persona, su crecimiento profesional, y a la empresa, como has comentado antes. Va a garantizar el futuro de ambos, porque la empresa necesita nuevo talento para seguir teniendo éxito, y el profesional necesita seguir teniendo las skills, las habilidades que el mercado, que su empresa necesita. No siempre son las mismas. Hemos hablado antes de proyección, de formación y de detectar, ¿no?, cuando una persona a lo mejor está en un rol y puede pasar a otro dentro de la misma empresa y evolucionar como profesional, ¿no? Pero ¿cómo una empresa puede detectar que a lo mejor ese empleado está listo para pasar a otro rol? Sí, esto es un trabajo de recursos humanos y es un trabajo muy noble y muy serio. Es decir, porque son diferentes análisis. Tú tienes que hacer un matching. Tienes que, por un lado, entender a esa persona, conocer realmente a esa persona, y esto lo haces con muy buena comunicación, con muy buena gestión de expectativas, con mucha autoconciencia de que esa persona piense sobre sí mismo, trabaje sus puntos de mejora, conozca hasta dónde puede llegar, cuáles son sus limitaciones y cómo la empresa le puede ayudar a desbloquear esas limitaciones para poder dar más de sí a la empresa. Y por otro lado, tienes que conocer las necesidades que la empresa tiene, no en ese momento, sino en el momento que esa persona esté formada,
¿vale? O que pueda haber un hiato de tiempo que puede ser más largo o menos largo dependiendo de lo que necesitas desarrollar. Esto es un trabajo de los departamentos de recursos humanos que muchas veces se dedican a la parte hard y no tanto a la parte soft, y bueno, usando empresas como Sésame podrán liberarse un poco de esta parte hard y dedicarse a la que le encanta, a la parte esta romántica de los recursos humanos, que siempre que yo he sido director de recursos humanos, entramos en un proyecto pensando vamos a hacer desarrollo, vamos a hacer formación, vamos a hacer planes de carrera, vamos a hacer detección de talento interno, pero luego acabamos haciendo nóminas, la realidad nos come. De datos, ¿no? La realidad nos come y la necesidad nos come, pero se trata de una apuesta clara por parte de la empresa. Esto es lo primero, que la empresa lo entienda como una inversión no en su gente, pero en la empresa misma. Si tú tienes a tu trabajador contento, si tú le das cariño, si tú le das amor, él te va a retribuir también en esa relación duradera. Totalmente. Que a veces está faltando en las empresas hoy en día, ¿no? Pero es un trabajo serio de recursos humanos de parar, pensar, reflexionar, comunicar bien, recibir, escuchar y luego planificar. Y una vez han recibido todo ese feedback, han conocido al empleado, saben un poco las soft skills efectivamente hacia dónde podría evolucionar ese perfil, ¿qué herramientas puede tener una empresa, aparte de la formación, quizá para seguir y ayudar a esa persona a lo mejor a elegir también por dónde quiere posicionarse, ¿no? Cuando hay varios puestos que podría ocupar? Sí, a ver, solo con hablar no es fácil. Nosotros necesitamos, más allá de la teoría, ir a la práctica, con lo cual necesitamos poner a la persona en escenarios y en situaciones donde pueda desarrollar esas habilidades que no sabemos si tiene o no, porque en su día a día no necesita ponerlas a la prueba. Entonces, pasa mucho por la utilización de proyectos, por task forces, por decir, vamos a retarte, vas a estar en este proyecto que no trabajarás solo con tu equipo de siempre, sino que trabajarás con otro equipo más, con equipos transversales que puedan pues, aprovechar sinergias y conocer a esa persona en un entorno diferente para saber lo que esa persona del departamento comercial puede dar cuando trabaja con marketing, cuando trabaja con producto, cuando trabaja con finanzas o cuando trabaja con recursos humanos. Es una forma de hacerlo. Los proyectos interdepartamentales son una buena oportunidad para poder hacerlo. Y estamos hablando también un poquito, cuando pensamos en formación, pensamos pues, en aprendizajes, en conocimientos, en el estudio de nuevas, a lo mejor, destrezas, pero también deberíamos fomentar la formación en soft skills, sobre todo, por ejemplo, en perfiles de managers que a lo mejor necesitan otras técnicas como liderazgo. Sí, tocas en la tecla clave. Es fundamental. Es decir, las hard skills con un curso de formación las puedes adquirir. Las soft skills no. Es decir, con clases teóricas aprender a liderar yo lo veo muy complicado. El liderazgo se desarrolla en el campo, porque has hablado de liderazgo, pero podríamos estar hablando de otras habilidades, de negociación, por ejemplo, que doy clases de negociación en algunas escuelas, y de gestión de equipos, que es una de las habilidades también que más cuesta desarrollar a los líderes departamentales. ¿Por qué? Y hablando sobre todo de startups y scale-ups. Tú tienes un mejor comercial, él va creciendo, va formando otras personas y de repente te das cuenta y es el director comercial. No sabe gestionar personas o no disfruta de hacerlo, tú pierdes tu mejor comercial y ganas un problema de gestión del equipo. Entonces, es muy importante poder apostar por estas soft skills, es fundamental apostar por estas soft skills y por el desarrollo de estas soft skills. Y no va solo con formaciones, va precisamente con el trabajo continuo en el campo, en el terreno, va también utilizando mentoring, utilizando coaching y otras herramientas que la empresa puede utilizar. ¿Y en qué momento o qué condiciones, por tu experiencia, crees que se ve una empresa que esa persona debería a lo mejor enfrentarse a un proceso de upskilling o de reskilling o de cambio de rol? ¿Qué condiciones tendrían que darse o suelen ser lo habitual? Mira, no es fácil detectar, porque si fuera, pues ya todos lo sabríamos y vendrían en los manuales. Preparados. Una cosa tengo clara, cuando esta persona te viene a hablar del tema, es que ya es demasiado tarde. Porque no sé que estés en una empresa donde hay una transparencia total, que también existe, ¿no? Pero las dudas, los miedos, las inseguridades se trabajan primero interiormente y luego es cuando las externalizas, exteriorizas o directamente, ¿no? Porque presentas tu baja voluntaria y ya la externalizas directamente a través de tu renuncia al puesto de trabajo. Yo creo que es responsabilidad del manager ir retando un poquito y un poquito más, ir elevando el nivel un poco y un poco más para saber lo que puede dar esa persona y preguntarle qué desafíos te gustarían, qué te gusta
podría hacer, qué cosas que no haces crees que podría ser buena haciendo. O sea, es a través de esa comunicación, ¿no? Porque cuando ya ves que la persona está cómoda, una vez más ya es demasiado tarde también, ¿no? Entonces es mucha observación, y ahora con el tema de remoto es un reto más porque cuesta más esta interacción. O sea, estas conversaciones de la máquina del café son las mejores para detectar todo tipo de potencial de desarrollo que tiene un trabajador, ¿no? Y el estar muy atento también, estar atento a todas las señales de que esa persona quiere ir más allá o se ha esforzado más en determinado trabajo, eso significa que puede ir más, porque el trabajador tiene que venir a pedirte es que has fallado como empresa a nivel de la comunicación y al nivel de la detección del talento, ¿no? Has de estar muy atento a las señales. La importancia de también enfrentarte a procesos de one-to-one, de evaluación del empleado, de saber cómo está, ¿no? Simplemente. Totalmente, porque es eso. Muchas veces los one-to-one los haces, pero yo siempre los empiezo con una pregunta, que es ¿cómo estás? Y de hecho, en algunas empresas ahora, porque tengo mucha confianza con mi equipo y consigo realmente saber cómo están, pero es que he utilizado una técnica directamente que fue el cómo estás se ha convertido en una escala. Es que pedía que me contestaran con un número, porque el cómo estás, el 95% de las veces es bien. Lo que hay un bien o un bien, hay muchos bienes, ¿no? Y el bien me he dado cuenta que iba del 4 al 10. Entonces, el bien del 4 no era el bien del 10. No, para nada, para nada. Y me parece una buena técnica, la verdad, porque es verdad que incluso yo misma si me hacen un one-to-one... el poder de los datos. Incluso yo misma si me hacen un one-to-one digo, bien, y ahí me quedo. Esa es mi respuesta. También creo que a lo mejor, no sé si se puede decir que quizá el error que ahora mismo hay en las empresas comunes, que a lo mejor se plantean más una proyección según antigüedad. Es como, bueno, esta persona lleva ya muchos años aquí, a lo mejor se merece cambiar de rol, aprender esto, ahora llevar un equipo más grande, y a lo mejor esa persona tampoco es que lo esté pidiendo o lo quiera, y sin embargo alguien que lleva menos tiempo. Sí, lo de la antigüedad es un puesto, no sé, o sea, se me hace muy raro lo de la antigüedad. Yo creo que se queda en nuestros padres. Es como de otra época. Tampoco, es de otra época. Entonces, yo siempre he dicho que, o sea, tengo frases mías, ¿no? y teorías mías, y yo siempre prefiero trabajar con un becario motivado que con un senior quemado. Entonces, lo de llevar mucho tiempo es que quizás prefiero que no lleve mucho tiempo, porque la antigüedad empieza a ser un problema en determinado momento, ¿no? Si lo vemos como antigüedad, pues no lo estaríamos viendo como experiencia y no como antigüedad. Es que lo de antiguo ya de por sí no es no es una palabra muy de ahora. Una buena palabra tampoco. Y no nos podemos plantear de esa forma, de por qué llevas aquí, porque entonces entramos en las conversaciones en que viene el trabajador y también te empieza a decir, no, es que claro, ya tengo 30 y pico años y cobro poco. Y es como, a ver, ¿en qué momento se ha dicho que el salario era directamente proporcional a la edad que tienes? No es así, obviamente que no. De cara al desempeño también y lo que estás es lo más aportando importante al proyecto. Sí, totalmente. Total. También quería preguntarte por si hay detectas una demanda de formación cada vez más de los empleados, a lo mejor directamente con la empresa, ¿no? A lo mejor yo qué sé, una persona más mayor que lleva más tiempo trabajando en empresas dice, oye, yo es que era diseñador gráfico y quise meterme en diseño UX y yo me fui, me busqué mi curso y me especialicé, siguiendo trabajando en la empresa. Hay ahora una tendencia, oye, voy a mi empresa y le digo, creo que me va a aportar a mi trabajo aprender esto. Totalmente. O sea, yo creo que hemos perdido el miedo y la vergüenza en el trabajo, y me parece muy bien esta democratización de que no es la empresa y yo, es que somos un equipo, ¿no? Y a Ironhack llegan muchos pedidos de profesionales que dicen, oye, quiero que mi empresa me pague este curso. ¿Has hablado con ellos? No he hablado, pero se puede hacer porque quiero quiero hacerles el pitch, ¿no? Y nosotros les ayudamos, desde luego, y muchas empresas son las que quieren invertir en la formación de sus trabajadores a través de Ironhack, pero sí, muchas personas se espabilan, pero también por un lado está bien, pero por otro lado también significa que de alguna forma los departamentos de People han fallado, sí, no realmente porque no han sido proactivos, que no es malo, porque al final lo bueno es que ahora se puede hablar de las cosas, y antes pasaba y no se hablaba, y no pedían, y en vez de pedir pues se buscaban el trabajo en InfoJobs o en LinkedIn y acababan saliendo. O sea, está muy bien que haya esa inquietud, pero también tiene que haber la inquietud por parte de la empresa de ofrecer un abanico de soluciones, y por eso llegamos a acuerdos desde Ironhack con varias empresas para que directamente y proactivamente propongan
propongan los bootcamp de desarrollo web, de programación, ¿no? de análisis de datos, de ciberseguridad o de diseño UX UI a sus trabajadores. Pero sí, hay una tendencia para que el trabajador pida más. Y no solo pide, incluso exija, quiero hacer este curso. Sí, al final, eso lo hablamos mucho aquí, forma parte también un poco, es un añadido más a la experiencia de tu empleado en tu proyecto, ver que tú también te preocupas por su formación y no solo por lo que te aporte diariamente a la empresa su trabajo. Sí, yo tampoco creo en el café para todos y que debemos dar una misma formación a todos, porque eso no se valora. Desde luego, la formación tiene que ser muy customizada y ahora hay muchas herramientas y formas de poder dar una formación customizada. Veníamos muy retrasados a este nivel y ahora sí que el mercado está lleno de oportunidades de formación para los profesionales y está bien que ellos sean proactivos y lo pidan. ¿Qué beneficios dirías que tiene pues, este tipo de formación en las empresas, tanto para la empresa como para el empleado, independientemente de los obvios que ya hemos comentado, que es por una parte la proyección y por otra parte pues, un empleado más formado para tu proyecto? A ver, a nivel de Ironhack, desde luego, la gran ventaja es que te estás formando en algo que realmente es plug and play, es decir, es algo práctico. En el inmediato lo vas a poder usar. Es una formación ultra concentrada, intensiva y ultra versada a la práctica. Y eso es lo más importante, porque está muy bien también tener formaciones, masterclasses, formaciones teóricas, pero lo más importante que una empresa más va a valorar es el return of investment de una formación que doy al trabajador es inmediato, ¿no? Y olvidémonos si la empresa tiene miedo porque esta persona se va a revalorizar y a lo mejor va a poder ir al otro lado. Pues el problema lo tienes tú, empresa, o sea, háztelo mirar, ¿no? Pero desde luego eso es lo más importante, que la inversión que hagas en formación, porque ya no es gasto, es inversión y esto por favor lo tenemos que ver y creo que ya no podemos hablar de que los CEOs lo ven como un gasto, pues que el return of investment sea inmediato, ¿no? Que realmente la empresa esté beneficiando al momento cero de empezar la formación. ¿Y os ha pasado en Ironhack, porque sí has comentado que hay gente que ha ido diciendo, oye, quiero hacer este curso y proponérselo a mi empresa? ¿Os ha pasado que a lo mejor vayan obligados a hacer el curso porque la empresa considera que ese curso tiene que ser para ese profesional? Por suerte nunca nadie ha ido obligado a Ironhack que yo conozca y prefería no tener a nadie ahí obligado sí, porque no obviamente no, y podía ir con quizás un poco menos de conocimiento o que hayas superado ampliamente sus expectativas, pero realmente estamos hablando de una formación que te transforma completamente, es innegable, ¿no? Con lo cual no, desde luego desean, lo que he encontrado fue mucha gente un poco frustrada porque su empresa no había dado ese paso, entonces ellos dieron el paso por ellos mismos o buscamos forma de conseguir el apoyo que necesitaban para hacer esa formación. Sí, porque al final, bueno, eso sí que dejaría de tener un beneficio mutuo, ¿no? Que tu empresa te diga, oye, tienes que aprender de redes sociales, porque yo lo digo. Sí, esto lo he visto en muchas empresas y yo creo que la realidad hoy en día ya no es tanto así. Porque se ha dado más voz al empleado y porque el empleado también ha tenido la capacidad de alzar la voz y decir, no, quiero esta formación. Pero tenemos un acuerdo con esta empresa y ofrecemos esta formación. Ya, pero es que no me va a servir. Entonces, exacto. ¿Qué quieres? Tenerme ahí. Yo he visto personas estando en formaciones contrariadas y obviamente eso es lo peor que puede pasar. Y también eliminas ese factor motivacional que tiene seguir formándote profesionalmente, ¿no? Exacto, y es una ilusión el poder formarte, ¿no? Es realmente de los mejores regalos que la empresa te puede dar, porque la empresa te puede subir el sueldo, sí, pero es one shot, o bueno, no es que sea one shot, pero tiene ese impacto que queda ahí, pero no tiene el efecto multiplicador que la formación tiene. Porque la formación no es el dinero que inviertes en la formación, es todo lo que te va a permitir, son las ganancias futuras que te van a permitir esos conocimientos, ¿no? Sí. Y al final un poco también por la tendencia de la tecnología y lo que estabas comentando en general, es casi impensable un poco decir, oye, yo me voy a montar una empresa, voy a ser, por ejemplo, CEO, y yo no me voy a formar en nada en mi vida porque ya he creado mi proyecto y ya tengo aquí mis sueños, ¿no? Es como un poco impensable que cualquier perfil de cualquier empresa ya vaya a tener toda la vida libre de seguir formándose. No, es impensable. Obviamente que la formación puede venir de diferentes formas. Nosotros y los CEOs incluso, hemos tenido algunos CEOs que han querido hacer el bootcamp precisamente porque querían entender la parte más tecnológica, porque decían, es que tengo una empresa digital tecnológica, la he formado, soy el CEO, pero luego dependo de un CTO y no sé si me está tomando el pelo. Y no sé qué está haciendo. Pasado, ¿no? Entonces es importante, sobre todo para las startups y para las personas que quieren emprender, porque la mayoría de veces van a emprender en este entorno
entorno digital, y es que si estás en el entorno digital, la formación tiene que ser una constante y la actualización tiene que ser constante. Incluso un estudiante que sale de una formación de Ironhack, obviamente, se seguirá formando en la empresa también. O sea, no va a acabar ahí. Al final, el trabajo diario es una formación en sí. Obviamente. Y es una puesta en práctica, pero siempre al final acabas queriendo un poco más. Sí, y es una forma también de ilusionarse. Está empezando el año y dices, este año quiero aprender un poco más o ponerme las pilas con esta competencia, con esta habilidad. Quiero buscar un curso de esto, y ya son cursos muy específicos ahora lo que busca un profesional. Pero es, al final, la posibilidad de ir escalando su pirámide de Maslow y de llegar ahí a ese reconocimiento gracias a la formación, que es lo que te va a permitir subir en esa pirámide al final. Totalmente. Hemos hablado mucho de formación en general, hemos nombrado también muchas de las acciones y de lo que notáis desde Ironhack. Vamos a centrarnos un poquito en Ironhack concretamente. Me gustaría mucho preguntarte por un poco cómo gestionáis la comunicación y la cultura, porque es verdad que conociéndote a ti es como que ya me puedo hacer una idea de cómo os movéis allí. Sí, o sea, la comunicación en Ironhack es muy fluida y aún así siempre los equipos lo que piden es aún más comunicación. Y a mí me encanta que sea así porque te reta como manager, como director, como general manager, tener equipos muy exigentes y que requieren esa comunicación. Nosotros tenemos una cultura basada en diferentes pilares, y uno de los pilares que a mí más me gusta es el Know People and Their Stories, conocer a las personas y sus historias, porque yo he dicho antes, ¿no? El propósito de Ironhack es cambiar la vida de las personas que van con cero conocimientos muchas veces de informática y acaban siendo programadores o analistas de datos, pero es que también las personas de Ironhack nos interesan, y nos interesa conocer más sobre esa persona. No me interesa cuántas horas trabaja esa persona, no me interesa lo que está haciendo esa persona, pero me interesa saber qué mueve esa persona, qué historias tiene para contar, ¿no? Y tenemos incluso momentos durante la semana donde hacemos intercambio de experiencias entre gente random de la empresa para poder contarnos historias, ¿no? Y el uso ultra abusivo de canales de Slack por todos los propósitos habidos y por haber, para compartir memes o anécdotas de tu día a día, o para comentar cómo estás a nivel de tus retos personales, o si estás preparando una maratón, o si estás o cómo está creciendo tu hijo, ¿no? O sea, las personas son la base de la empresa. Yo siempre digo a mis equipos: vosotros sois la empresa. Porque cuando me dicen, porque la empresa esto, no, es que no existe la empresa. El concepto de la empresa no existe. Vosotros sois la empresa. La empresa no son los CEOs, no es el general manager. Porque si estos 200 trabajadores que son la empresa se van todos a la competencia y los 200 de la competencia se vienen a Ironhack es otra empresa. Ya, sí, totalmente. Desde luego, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿qué sería Sésame sin sus personas? Es que no sería Sésame, sería vuestra competencia. Y no es lo mismo. Y también me parece curioso que cómo trasladas, teniendo esta idea de cultura y esta idea de comunicación y de estas ganas de conocer a las personas del equipo, una vez crecéis y ahora mismo sois pues más de 200 personas, ¿cómo mantener en la práctica, conseguir eso, ¿no? Porque aquí en Sésame pues, lo hemos hablado muchas veces, que lo hemos notado, que se hace más difícil. Tenéis ese reto, obviamente, y cada vez... Pero es bonito. O sea, yo creo, ahí sí que veo similitudes entre Ironhack y Sésame, porque al final cuando yo hablo contigo, Sandra, o cuando estaba hablando con Clara antes, o cuando hablo con Leticia, y al final, después de haber conocido a Alberto o a Majo, es que veo los mini-yos, ¿sabes? O los minions, si quieres, en el mejor sentido de la palabra. Que la cultura no puede tener cambios, y yo he vivido este proceso también en Cultra con un crecimiento fuertísimo, y lo he vivido en Ironhack porque estos 2 últimos años fueron de mucho crecimiento, ¿no? Tú te rodeas de gente buena y de buena gente. Y yo creo que eso es una de las claves, porque esto de que una mala persona nunca va a ser un buen profesional, yo creo mucho en esto. Luego, tú das mucho a esas personas, pero también absorbes. O sea, yo estoy seguro de que los founders de Ironhack, que están en el día de la empresa, cogen lo mejor de cada uno de los trabajadores que han contratado, de la misma forma que estoy seguro que Albert coge lo mejor de cada uno de los trabajadores de Sésame, ¿no? Y serán cada vez su mejor versión de CEO o su mejor versión de founder, ¿no? Entonces, tienes que ser una esponja, tienes que ser capaz de absorber, tienes capaz de demostrar esta vulnerabilidad como líder para que te vean como una persona del equipo. Y muchas veces a mi equipo me dirijo y digo, me estoy dirigiendo como vuestro compañero de trabajo y voy a dar mi opinión. Y a veces
no es la opinión que esperaban, porque es una opinión, como muchas veces me gusta decir, francamente honesta o brutalmente honesta. Y cuando tú eres brutalmente honesto, primero que te sale un peso de los hombros que te permite disfrutar de lo que estás haciendo. Y yo siempre que contrato a una persona le digo, te voy a contratar para trabajar aquí, pero para trabajar aquí disfrutando. El día que simplemente estás trabajando y no disfrutando, ven a hablar conmigo y seré la primera persona a ayudarte a colocarte en otra empresa, ¿no? Entonces, es a través de esto, es a través de escuchar antes de hablar, es a través de hacer las preguntas adecuadas a las personas, es a través de tener esos momentos en que el founder o el CEO, por mucha gente que esté entrando, por lo menos monta ese café con los últimos que han entrado ese mes y habla con ellos y les escucha y les conoce, ¿no? En la empresa anterior tuve una experiencia curiosa porque participamos desde Cultra en un episodio del jefe infiltrado. Pero es muy curioso porque me gusta también en Ironhack poder vivir estas experiencias de ser un poco el jefe infiltrado. Sí. O sea, poder pedir a alguien, compañero tuyo, de entrar en el proceso de admisión del curso y que te dé feedback. Oye, ¿con quién hablaste? ¿Y qué te han dicho? ¿Y cómo te han tratado? ¿Y cómo fue? ¿No? Poder ir a otras oficinas de incógnito que no te conozcan y ver cómo es ese primer contacto, ¿no? O sea, a mí me encanta eso. Es tremendo el poder que el Mystery Shopping tiene en tu empresa. Porque ahí es cuando tú ves, porque los general managers como yo, o los CEOs o los founders también tienen que bajar a la tierra y entender que la empresa, su empresa, como les gusta decir, no es la que tiene en su cabeza, es la que está operando ahí en la base, la que está operando ahí en el ground zero, ¿no? En el terreno. Esa es su empresa. Y yo he tenido experiencias anteriores curiosísimas en una empresa donde yo tenía una posición muy elevada y decidí, vamos a preguntar a los trabajadores cuáles quieren que sean los valores de la empresa, porque había unos con los cuales yo no me identificaba mucho, vamos a preguntar, y han definido otros valores. Y cuando el fundador vino y vio que había cambiado los valores, ¿cómo cambias los valores de mi empresa? No puede ser, ¿no? No sé, son historias y al final es darte cuenta. Unos valores distintos a la gente que tiene. Porque son los valores de su cabeza o son los valores de su empresa 1.0. Sí, sí. Que seguramente cuando Albert montó Sésame tenía unas ideas y unos valores y ahora fue evolucionando. Pero es que la evolución de la especie, amigos, y la evolución del CEO y la evolución del general manager y la evolución del empleado también. Cuando sales de la empresa tienes que salir siendo mejor empleado, mejor trabajador y mejor persona de que cuando entraste, porque si no ha sido un fracaso. Es que además si no hay evolución es negativo, es totalmente lo contrario. Totalmente, y es así, las empresas también son entornos y ecosistemas dinámicos. Quería preguntar también un poco, porque como hemos dicho antes, estás metido en muchas actividades de recursos humanos, en muchos eventos, conoces a muchísima gente. Entiendo que eso también te ayuda mucho en tu puesto de General Manager, trabajar con tu equipo y detectar cosas que a lo mejor, si estuvieras en tu día a día con la oficina, pues no te vendrían a la cabeza o dirías, es un problema solo mío. Sí, a veces los compañeros de trabajo o las personas que me reportan a veces no lo tomaban de la mejor forma porque era como, yo tengo que buscar partners y tú traes más partners que yo. Es como, no, es que somos un equipo al final, ¿no? No puedes ser un especialista de todo. Eso es cierto. Y yo siempre digo, yo trabajo con marketing, marketing me reporta directamente y yo siempre digo, yo no soy un especialista de marketing, tengo unas nociones de marketing y tengo una opinión. Y de hecho, marketing y recursos humanos creo que son las dos áreas que todos opinamos. Pero siempre digo, la responsable es tú, Marina. O sea, tú tomarás la decisión. Y yo, todo lo que diga no es vinculante. Es decir, son opiniones. Pero que si tú defiendes lo contrario, yo voy a defender lo que tú defendes, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos tener ese posicionamiento. Somos y debemos ser facilitadores. Como managers, general o lo que sea, si somos managers no es solo por gestionar un equipo, es por ser un facilitador, un vínculo de conexión. Yo gestiono Portugal y España, son dos mercados diferentes para Ironhack, en momentos diferentes, los dos funcionan muy bien y estoy muy feliz con ambos equipos, pero yo tengo que cuando estoy en Portugal soy el Tiago de Portugal y cuando estoy en España soy el Tiago de España y mi chip cambia porque el momento de la empresa es distinta, ¿no? Entonces, si respetamos eso, si respetamos el ciclo vital de la empresa y de nuestros empleados, les hacemos felices. Totalmente. Apunta, Clara. Me encanta. No, y además es que está apuntando mucho porque está siendo todo muy interesante. Bueno. Hablando un poco también de pues, ya los recursos humanos un poco más a nivel general, saliéndonos más de la formación, ¿cuáles serían para ti las claves de este 2023? Porque es verdad que hay tendencias que vamos arrastrando, pero hay otras que vienen nuevas y vienen pisando fuerte. Sí, yo
tengo aquí mi bola de cristal y siempre me preguntan tendencias, ¿qué va a pasar? No nos equivoquemos, 2023 va a ser un año duro. Pero ¿qué año no ha sido duro? Ya. O sea, yo empecé a trabajar en el 2007, ¿vale? Y he escuchado crisis todos los años. Es que hemos vulgarizado la palabra crisis. Le hemos quitado valor, por favor. Es decir, crisis igual a oportunidad. A mí me preguntan, y me gusta poner el dedo en la herida, ahora es lo que todo el mundo me está preguntando, Tiago, formáis perfiles tecnológicos digitales, pero las grandes empresas tecnológicas se están despidiendo. Pues, y bien que lo están haciendo, porque es un ajuste de mercado, todo el mundo quería trabajar en las grandes empresas y por fin vamos a democratizar el acceso por parte de las startups y muchas de ellas de Valencia también al talento que deberían haber tenido derecho antes. Esos perfiles van a ser absorbidos en el mercado al 0, sí, porque en empresas a las cuales no las habían visto porque iban así, es como, eres del sector financiero, Big Four, siempre las mismas empresas. ¿Por qué todos queremos trabajar en las mismas empresas? Van a conocer un entorno de startups y de scale-ups fantásticas, las van a ayudar a crecer y vamos a tener nuevos unicornios. Pues es lo que necesitamos. Y las grandes tecnológicas no van a morir, porque esas no mueren nunca. Van a seguir ahí, se van a reinventar. Y por tener que reinventarse van a desarrollar nuevas tecnologías. Y eso van a ser nuevos puestos de trabajo y seguramente algunos de los que ahora ahí salieron, los que quieran volver, volverán más adelante. Y esto es el mercado funcionando, no es más que eso. Entonces, tendencias a nivel de recursos humanos para 2023. El año empezó con mucho miedo, porque vienen las malas noticias de Estados Unidos, los fondos de inversión no están poniendo dinero, están subiendo los tipos de interés para intentar controlar la inflación. Esto no es un efecto directo, en esto de macroeconomía lo sabe, no es el subir los tipos de interés que va a bajar la inflación. Es el cambio de comportamiento de las personas que lo va a hacer. Es decir, ahora por fin el banco empieza a enviar los mensajes de que las cuentas de ahorro al final tienen un interés que vale la pena empezar a ahorrar y la gente va a empezar a ahorrar. Y ahí las cosas van a volver a su punto. El mercado laboral ha vivido una parte en el área tecnológica un poco de especulación. Nosotros estamos acostumbrados a un mercado especulativo, pero más en la bolsa y en las inversiones, pero no en el mercado laboral. Pero es cierto, había perfiles que estaban cobrando salarios muy elevados y los que no somos de los perfiles digitales los miramos con envidia. Sí, ahora se va todo a naturalizar un poco más. Pero a nivel de recursos humanos, de tendencias, lo que va a haber es una apuesta por mirar hacia adentro y decir, ¿qué talento tenemos aquí dentro? Mira, esta persona aquí al final podía hacer más cosas. La voy a desarrollar, voy a apostar por ella, voy a hacerla feliz. Entonces va a ser una mirada más hacia adentro, se va a contener un poco las contrataciones durante los próximos 6 meses, pero luego volverá igualmente. Pero el mercado es muy dinámico igualmente, no veo ahí grandes problemas. Y una tendencia fuertísima es la cuestión de la salud mental, del well-being. Va a haber ahí un episodio también de Sesame On Air con OpenUp, que es una empresa que está apostando fuerte. Hay otras, habéis entrevistado a iFeel también hace un tiempo. Hay muchas soluciones a nivel del bienestar emocional del trabajador. Es fundamental esta parte, es fundamental. Y no es un perk, no es un beneficio social, es una necesidad, porque somos seres humanos. Lo necesitan los CEOs también. Sí, totalmente. Y eso es algo... Bueno, Sesame, o sea, donde estoy en una empresa que cuida muchísimo el empleado a este nivel, pero sois un oasis aún. Y las empresas van a entender que esto realmente es vital, que no hay esa línea de separación entre la persona y la persona trabajador, es persona. ¿Vale? Sí. Es la persona que obviamente trabaja unas horas y otras horas no trabaja. Yo, como soy esa persona que, como dices, me meten todos los sábados, estoy siempre trabajando, pero disfrutando también siempre. Entonces nunca sé cuándo estoy trabajando y cuándo estoy disfrutando. Nunca sabes cuál es la línea. Un poco como todos los trabajadores de Sesame cuando vengo aquí. Eso es verdad. Entonces, es así. También vamos a naturalizar esta tendencia de naturalización de ser más humanos. Y yo decía, y para concluir esta nota, hay momentos de expansión, los CEOs y las posiciones importantes de la empresa suelen ser los que vienen de la parte más comercial, la parte más de ventas. En momentos de recesión económica tenemos más los financieros tomando el control, ¿no? Que podría ser lo que pasaría ahora, pero ahora va a haber una tercera vía. La tercera vía son los líderes más humanos. Recursos humanos People, porque recursos humanos también ya empieza a ser carca, People empieza a ganar otro destaque, está cada vez más en los comités de dirección donde no estaba, tiene un budget, cosa que antes era una ilusión tener un budget, y es escuchado. Y esto viene del COVID, porque en el COVID fue cuando te diste cuenta si tenías un líder de People fuerte o no, si tenías una cultura fuerte o no.
han ganado esa importancia y ahora espero poder ver cada vez más directores generales y cada vez más CEOs que vienen de la parte de las personas, porque al final el secreto del negocio es las personas, gestionarlas, hacerles felices y productivas. Y esta es la gran tendencia. Y precisamente una de las claves también, yo creo, de toda esta situación que se vaya a dar de rotación de personal, que siempre hay, no es una cosa que va a pasar siempre, es el tema de preocuparnos por el bienestar, ¿no? de los equipos, de nuestras personas, del talento. Y para eso también es muy importante el tema de los datos que has comentado antes, sí, ¿no? Claro. Saber detectarlo, saber por dónde detectarlo y saber analizar cuando ya has recaudado la información qué está pasando ahí. Sí. Los datos hablan del negocio, pero hablan también de sus personas. Sí, los datos son muy importantes, obviamente. Nos marcan tendencias, nos hacen identificar outliers, nos marcan máximos y mínimos. Podemos ver dónde están los promedios y las medianas, pero tenemos que siempre hacer, y es lo que pido siempre a los equipos cuando me ven con los datos, el análisis cualitativo de los datos. Yo no quiero saber tanto el cómo está, sino el por qué está. Y eso para mí es muy importante. O sea, los datos son la base. Por eso está bien que utilices empresas como Sésame o cualquier herramienta que puedas utilizar para extraer datos. Pero luego, lo importante de los datos es saber lo que haces con ellos. Lo importante de las personas es saber cómo pueden mejorar los datos. Exacto. Eso es lo importante realmente. Y saber cómo atajar todas esas respuestas que te están dando. ¿Ahora qué hago con ellas? Sí, y materializarlas en acciones y llevar a cabo esas acciones, tener un plan. Porque sacar unas brillantes conclusiones en una presentación PowerPoint basada en unos Excels es que no sirve de nada si no haces nada con eso. Totalmente. Es que o sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, la verdad. No tiene sentido. Bueno, vamos a acabar ya el podcast, si te parece, con una pregunta que me gusta mucho hacer y que al final la gente ya me va a decir, pues ya pregúntame por el 2024, porque avanzan los meses y yo sigo preguntándolo. 2023 para Ironhack. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué tenéis en mente? ¿Hay algo súper rompedor que nos puedas dar? Que aquí una buena exclusiva también nos gusta mucho. 2023 para Ironhack es consolidación. Consolidación de un líder en el mercado que va a transformar la vida del mayor número de personas. En España esperamos 1.200 personas para cambiar sus vidas. Será un número récord, representará un crecimiento de 33% relacional al año pasado. Queremos y vamos a tener más estudiantes de Valencia, porque para nosotros es una parte importante, para España también. España tiene un ojo en el hub tecnológico y en el entorno de Valencia. Yo creo que va a ser un año muy bueno para Valencia, precisamente porque hay cada vez más movimiento de talento hacia Valencia, hay cada vez más empresas bien posicionadas también, entonces nosotros nos consolidaremos, apoyándonos mucho también en lo que es el mercado de Valencia y básicamente es un año también para nosotros de afirmación como empresa que ha conseguido unos buenos resultados y que no sé si vamos a llamar o no llamar inversores, porque no queremos estar dependientes de inversores, porque ya estamos en una fase de maturidad en que valemos por nosotros propios y eso también es una estabilidad y una confianza que transmitimos al mercado y por lo cual también los estudiantes buscan una solución que es consagrada, que puede llamar a buenos profesores. Al final es nuestra propuesta de valor, transformamos tu vida con los mejores profesionales y sobre todo te damos una experiencia. Y eso también es un reto para 2023, que es que la experiencia del alumno que pasa por Ironhack sea la mejor de su vida. No la mejor posible, sino la mejor de su vida. Pues estoy segura de que va a ser así, porque para mí ha sido un podcast súper interesante. Entonces, si las clases están al nivel, que yo creo que sí, igual me tenéis a mí en un curso. Ha sido más serio de lo que me gustaría, pero no pasa nada. Bueno, podemos hacer un chiste ahora para acabar, si te viene a la cabeza. No, vamos a hacer un brindis con estas tazas. Ay, vale, me encanta, con la taza del desayuno. Un brindis por Sésame y por Ironhack y por todos los que nos estáis escuchando y por el mejor podcast de España. Ay, muchas gracias, y a todo el Thiago. equipo que está aquí detrás y que no los veis, que son maravillosos y fantásticos. Y ha habido un poco de humor porque eres la primera persona que se dirige a Clara directamente, que eso no había pasado nunca. Clara, toma nota, eso no había pasado. Así que yo eso ya lo veo un tinte de diversión. ¿Ya hemos acabado? Ya estamos. Muchas gracias, Thiago. Muchísimas gracias. Y nada, nos vemos muy pronto, 100%. Mucho éxito para vosotros. Igualmente para ti y para Ironhack. Un placer. Un placer. Adiós.